Bien, vamos a hablar durante estos próximos minutos de la psicología deportiva. Vamos a hablar de la psicología del deporte. La psicología del deporte es una rama de la psicología que, digamos que estudia bajo ciertos prismas que ahora comentaremos, los procesos a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel incluso conductual de las personas, pero en este caso orientadas precisamente en el perfil deportivo. La psicología deportiva investiga cómo, de qué manera estas variables afectan o pueden afectar al rendimiento físico. Y por otra parte, también analiza cuáles son los beneficios de este ejercicio físico, de esta actividad en nuestro bienestar a nivel físico y también a nivel mental. Esta sería una pequeña definición, una primera definición de lo que es la psicología deportiva. Hoy vamos a abordar este tema a fondo y vamos a hacerlo con Meritxell Bellatriu. Hola Meritxell, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Carlas. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, si te parece, después de esta pequeña introducción que acabo de comentar respecto al contexto en el que se desarrolla, en el que se desenvuelve la psicología deportiva, yo te voy a hacer una primera pregunta, claro. Para ser psicólogo del deporte, te pregunto, Meritxell, primero hay que ser psicólogo, ¿no? Hay que ser psicólogo, sí, como dice la palabra, ¿no? Para especializarnos en la psicología del deporte, primero necesitamos esa base, ¿no? De psicología y bueno, esto nos llevaría a un conflicto que tenemos entre profesionales, ¿no? Que Sí. la conocida batalla entre los psicólogos del deporte y los coaches del deporte. Bueno, ya me has robado una de las preguntas que quería hacerte más adelante, pero ya que lo mencionas, eh, vamos a intentar, con tu colaboración, Meritxell, clarificar algunos conceptos. Y bueno, vamos a empezar por ahí. Por ejemplo, claro, psicólogo del deporte, coach deportivo. eh, ¿De qué estamos hablando? ¿Cuáles son los factores diferenciales, por una parte, o aquellos otros que pueden ser asimilables por ambas especialidades? Bueno, la psicología del deporte, sobre mi criterio, está bastante más regulada, ¿no? Tenemos una base, ¿no? Que sería la licenciatura en psicología, con lo cual ya el conocimiento, ¿no? Que podemos tener, la introducción, ¿no? Porque al final la carrera en sí es una introducción a un mundo profesional, es mucho mayor, ¿no? El coach puede venir de muchos lados, a veces es difícil valorar, también hay buenos coach psicólogos también, ¿no? Y es Ah, verdad que el tema del coach a veces puede ser un poquito cajón desastre. Quizás a mí me es más fácil hablar de la psicología del deporte porque es lo que conozco más profundamente, ¿no? El tema del coach, bueno, a lo largo de mi carrera y comentándolo con otros psicólogos del deporte, pues bueno, valoramos a veces que puede haber un cierto intrusismo, que pueden haber como muchas trayectorias diferentes, ¿no? Quizás la de psicología del deporte es un poquito más, está más clarificada, igual está algo más mm, regulada, aunque aún estamos claro, regulándolo un poquito más, pero creo que es un poquito más regulada en sí, ¿no? En sí, sí, general. sí, sí. Porque claro, para ser psicólogo, un psicólogo clínico, que sería el paso previo, ¿verdad? A- al siguiente, cuando ya te especializas en la psicología deportiva. Vamos a recordarlo brevemente, para quienes van a vernos luego. ¿Qué se requiere? ¿Qué estudios has tenido tú? ¿Qué formación has tenido que realizar para convertirte primero en psicóloga clínica? Bueno, sería la psicología general, porque es Ajá. verdad que no me quiero entretener mucho con el tema, pero es verdad que en un cierto momento se dijo que los psicólogos no éramos clínicos y con lo Ujú. cual no teníamos ese reconocimiento y entonces se ha hecho, tenemos que hacer la carrera, que sería psicología, podemos especializarnos en clínica o en organizaciones, pero no Sí. somos psicólogos clínicos. La especialidad de psicología clínica, igual que el MIR, pues se hace el PIR, se hace una especialización, un examen, Ujú. unos años de formación y entonces eres Sí. psicólogo clínico. Hay otra vertiente que es la psicología general sanitaria, que salió hace unos pocos años, y esto, la gente que se forma ahora tiene que estudiar un máster. En mi Ujú. caso, como ya llevo unos añitos Claro. trabajando, se me pudo convalidar por años de experiencia, por currículum Ah, académico y laboral. Yo soy psicóloga general sanitaria, no clínica. bien. Entonces, el primer paso sería este.
Sí. ¿En qué momento tú decides especializarte en psicología deportiva? ¿Cuál es ese momento clave en que tú piensas, bueno, mi carrera va a ir en esta línea? Pues la verdad es que no fue en el inicio. Yo en el inicio tenía muy claro que sería clínica, entonces me fui por la rama clínica, estudié un máster en psicopatología clínica, he estado trabajando en privada, en centros de salud mental durante muchísimo tiempo y hace unos 10 años, yo el deporte siempre me ha gustado, siempre he sido muy deportista, pero nunca me lo había planteado como una profesión. Hace Ujú, 10 años quería ampliar, ¿no? Pues el tema laboral porque a mí, bueno, soy una persona muy inquieta, me gusta estudiar, me gusta hacer cosas diferentes y empecé, ¿no? Pues a interesarme por la psicología del deporte, ¿no? Incluso pues empecé pues a mirar formaciones, a mirar algo que me pudiera dar también pues un soporte también teórico. Empecé a leer mucho, porque empecé como a leer mucho de una forma más autodidacta, pero sí. finalmente pues sí, intenté también buscar una formación para Ujú. también formarme. Bien. Em, el psicólogo deportivo, como es tu caso, además, es preferible, es recomendable que sea deportista también. Bueno, yo creo que al final es como, es raro que no lo fuera, ¿no? Con esto te gusta el deporte, ¿no? Porque al final Ujú, también es toda una implicación que muchas veces tenemos, ¿no? Trabajo en el ámbito clínico, pero también con el deportivo y la implicación también es muy diferente. La implicación con el deportista es a veces, pues, tenerlo presente los fines de semana, si tiene competición, a veces acudir a una competición. La relación con el deportista puede ser diferente, ¿no? A la relación que podemos tener con un paciente, ¿no? Entonces, es difícil que a alguien no le guste el mundo del deporte o que no lo sí, lleve en la sangre de alguna manera. claro. Y permíteme, en tu caso, ¿cuál es tu deporte? Bueno, yo el deporte que más he practicado, que lo dejé con 30 años, fue el voleibol. Estuve Ajá, haciendo volei durante muchos años y ahora es el ciclismo. muy bien. Antes hemos hecho referencia a esa dualidad que existe entre la figura del psicólogo deportivo con la formación que a grandes rasgos acabas de comentar que se requiere y la figura del coach. Claro, em, a ver, ¿tú qué opinas? Y para dejar ya de lado la polémica, ¿eh? Entre comillas, la posible polémica, ¿no? ¿Tú qué opinas de, por ejemplo, en Internet, en redes sociales, eh, vamos, puedes hacer una formación online y convertirte en coach, no sé, en 3 meses, ¿no? Y luego, pues, en fin, vender tus propios cursos, hacer de coach deportivo, etcétera, sin ánimo, insisto, de crear polémica, porque esa polémica ya existe, ¿no? Eh, ¿qué opinión te merece esta posibilidad que está al alcance de cualquier persona hoy en día? A mí me preocupa, a mí me interesa mucho el tema de la ética profesional, es algo que siempre me ha interesado mucho, me gusta intentar pues, hacer las cosas bien, sobre todo porque trabajamos con personas, ¿no? Es decir, no Sí. trabajamos con productos, trabajamos con deportistas que movilizan pues, emociones, sentimientos, ¿no? Es decir, momentos Ujú. delicados a veces y yo creo que el conocimiento es muy básico, ¿no? Y aquí podríamos ir a la batalla que entonces sale, que es, bueno, que hagas una carrera no quiere decir que seas buen profesional. Claro. Ya, tenemos que regularlo, ¿no? Yo no me dejaría operar por alguien que no es médico, Ujú. Bien. ¿no? Dicho, sí, sí, queda claro. Dicho esto, cuando eh, vamos a intentar ya entrar en deshacer algunos de los mitos, por llamarlo de alguna manera, que se dicen en relación a la psicología deportiva. Por ejemplo, una cuestión, cuando un deportista acude al psicólogo deportivo, ¿es un deportista que va al psicólogo o es un paciente? Yo separo, yo diría deportista. En este caso, cuando es más en el ámbito deportivo, es un deportista. Bueno, es que realmente es así, ¿no? Es decir, lo veo como tal. Es una diferenciación porque Ujú, no es lo mismo el psicólogo clínico que el psicólogo deportivo. Y esto a claro. veces sí que lleva a la confusión al deportista, sobre todo deportistas más jóvenes, que a veces no vienen por una motivación personal, sino que por un entrenador, por los padres, ¿no? Por un Ujú. club, ¿no? Que lo anima a que haga este trabajo. Y bueno, yo intento, pues en el primer encuentro, hacer esta diferenciación, ¿no? Decir que no es Claro. que uno esté mal de la cabeza, que es lo que suele venir un Sí, sí, poquito. no, por ahí iba, porque hace unos años, ahora creo que cada vez menos, pues cuando alguien iba al psicólogo, ya no al psicólogo deportivo, al psicólogo en general, es porque tenía un problema, un trastorno a nivel mental o a nivel conductual. Claro, el deportista que va al psicólogo deportivo no tiene por qué tener ningún trastorno mental, en absoluto.
de hecho, no lo debería tener, porque también Claro. como psicólogos deportivos tenemos límites y nos podemos encontrar a veces que se nos presenta una situación que no estamos formados, aunque seamos psicólogos, que dentro de la psicología también hay especialidades y si hay un trastorno mental tenemos que valorar. En mi caso quizás yo soy clínica, ¿no? Ujú. Soy sanitaria, pero hay casos que no, entonces muchas veces se deriva también a otro psicólogo, porque no es un tema de patología y necesita de una especialidad que lo trate. Claro. Pero el deportista que va al psicólogo deportivo es porque quiere mejorar una situación, pero una situación que le cuesta, algo que quiere entrenar, porque también hay Sí, mucha sí, gente que quiere entrenar o mejorar en algún aspecto, como decías al principio, a nivel cognitivo, a nivel conductual, a claro. nivel de afrontamiento. Sí. Em, Se ha dicho que, al menos hace algún tiempo, que el psicólogo deportivo tiene una función específica y realmente útil cuando nos referimos a deportistas profesionales, deportistas de élite, colectivos profesionales, equipos, etcétera. ¿Esto es así? Sí, se asocia, yo creo que se está rompiendo un poquito este mito y que cada vez en las consultas lo vemos, que vemos gente, ¿no? Que nos llega de todos los ámbitos y de todos los niveles deportivos, ¿no? Parece que la psicología es como, se ha relacionado siempre con un poquito deportiva con el tema de la optimización del rendimiento, ¿no? Y decir, más allá de la optimización del rendimiento, tenemos muchas más variables, podemos trabajar con muchos más deportistas, ¿no? Es decir, porque muchas veces incluso por el disfrute. No, hay deportistas que no son de alto rendimiento y notan que no acaban de disfrutar del deporte que están haciendo y no saben Ujú. por qué. Claro, sobre todo últimamente, por ejemplo, los equipos de fútbol y otros grandes clubes a diferentes niveles, ya es habitual que se incorpore un psicólogo en su staff técnico, cosa que hace unos años era realmente impensable o era una cosa no habitual, ¿verdad? Has dicho algo, Meritxell, que me parece muy importante. Vamos a centrarnos ahora en los deportistas aficionados, ¿eh? Los que no son profesionales, que también tienen evidentemente todo derecho del mundo a acudir al psicólogo cuando consideran, al psicólogo deportivo, evidentemente, cuando consideren que lo necesitan. Eh, Tú acabas de decir, es que el deportista lo que busca en muchos casos es simplemente disfrutar de su actividad, ¿verdad? ¿Eso puede conseguirse de qué forma? Bueno, el tema del disfrute entraríamos, claro, también tenemos que personalizar, Carlas, porque al final, claro, muchas veces cuando me vienen, ¿no? Cuando vienen a la consulta es porque he dejado de disfrutar. Yo te diría que en algunos casos, pero en algunos casos no todos, la pérdida de ese disfrute tiene que ver con la exigencia y con las expectativas, Ujú, con la claro. influencia social. Sí, El uno tema se de las redes acostumbra sociales. a autoexigirse más de lo que es capaz por sus limitaciones y eso provoca frustraciones, ¿no? Eso Bueno, provoca frustraciones, provoca desencanto. el exceso, ¿no? El exceso de exigencia, ¿no? A veces llega un punto que la persona se exige tanto que ha dejado de conectar con aquello, con la esencia, ¿no? De lo que lo movilizó para empezar ese deporte, que es algo que siempre, bueno, intento que siempre se mantenga, ¿no? Sea una persona profesional, sea una persona amateur, la Ujú, esencia del deporte, ¿no? Yo creo claro. que es vocacional. Porque, por ejemplo, en tu caso concreto, tus, iba a decir pacientes, no, dejémoslo, tus clientes, quizá suena mejor así, ¿verdad? La mayoría de ellos son deportistas profesionales o aficionados en este momento. Bueno, la mayoría te diría que están en un impasse, ¿no? Porque tengo una franja bastante grande de edad, que es de los adolescentes, ¿no? Diríamos Ujú, desde unos 14 a unos 20 años que están en ese impasse, algunos bueno, de ver si pueden acceder al mundo profesional. ujú. Digamos, van a la par, más o menos, ¿verdad? Y después también es verdad que llevo mucha franja infantil, diríamos, por Ujú. el tema del disfrute y Sí, con el tema de la tolerancia a la frustración. Es un tema también bastante recurrente. claro. Esto requeriría un punto y aparte, hablar de la psicología deportiva en la escuela, que sería un campo realmente muy Mm. amplio, ¿verdad? En general, Meritxell, eh, si separamos el deportista profesional o de élite del deportista aficionado, ¿cuál de los dos grupos, digámoslo así, cumple mejor sus objetivos? ¿Cuál de ellos se esfuerza más?
cuál de ellos tiene más interés en seguir incluso a rajatabla tus indicaciones. Cada vez me cuesta más diferenciar esto. ¿Sí? Quizás el matiz que veo es que incluso diría que el amateur se esfuerza más, porque el profesional muchas veces tiene un estilo de vida que acompaña mucho al conseguir sus logros, a sus entrenamientos, ¿no? Pero aquella persona que está 8 horas trabajando, que tiene una familia, ¿no? Que tiene que organizarse, realmente el nivel de esfuerzo, pero yo a veces digo, ¿no? Digo, son casos de pseudo profesionalismo, Claro. porque realmente, ¿no? Todos estos deportes, yo estoy mucho en deportes de resistencia y ves una dedicación, una implicación, un sacrificio y realmente a veces cuesta separar a unos y a otros. Y sobre todo es que lo vemos ahora, ¿no? En las pruebas de resistencia cada vez Mm. más popularidad, más gente, la gente cada vez se exige más. Sí, Entonces sí, sí. es difícil a veces separar una cosa de la otra. No, y además, pues, además el deportista aficionado pues trabaja, tiene sus horarios laborales, tiene su familia y el poco tiempo disponible pues se va a entrenar, con lo cual no solamente, como tú decías, el nivel de exigencia es mayor, sino que quizá incluso yo me atrevería a decir que también el estrés es mayor, porque tienen menos posibilidades de dedicar el tiempo que ellos desearían a su actividad deportiva, cosa que el deportista de élite profesional sabe que tiene sus entrenamientos pautados, sus horarios determinados y digamos que se despreocupa un poco más. Y esto, de alguna forma, tiene que repercutir, pregunto, en el rendimiento, ¿no? Claro, no, no, por supuesto, ¿no? La primera parte de lo que me preguntabas de quién cumple mejor sus objetivos, seguramente será el profesional, pero tendríamos que añadir también en cómo se establecen los objetivos, porque si el amateur también es capaz de establecerse los objetivos de forma realista, que es el punto, ¿eh? A veces seguramente también podría conseguir sus objetivos, porque al final el conseguir los objetivos es saber plantearse un objetivo y este es un problema que tenemos bastante grande, ¿eh? Socialmente a nivel deportivo. Claro. Si te parece, Meritxell, vamos a hacer un breve repaso de las más importantes habilidades o herramientas psicológicas a través de las cuales, por ejemplo, tú misma como psicóloga deportiva orientas tu trabajo. Por ejemplo, ¿qué importancia tiene establecer objetivos y establecer un plan de trabajo? Yo te diría que es la base, ¿no? Es como el construir un edificio, ¿no? Construir un edificio sin un plano, ¿no? Sin haber planificado qué materiales, qué suelo, qué... Yo creo que puede ser el error o el que esa persona se queme o que no consiga sus objetivos o que deje el deporte incluso a veces, puede venir muy marcado por el tema de la planificación de la base. Ujú, muy bien. Vamos a ver, estrategias para que esa persona aprenda a mejorar su capacidad de concentración como deportista y, y su, eh, y su capacidad de atención hacia los consejos, recomendaciones que en este caso el psicólogo deportivo le da. ¿Esto se puede trabajar de alguna forma? Por supuesto, no, es una de las áreas que más trabajamos porque la mente, pues muchas veces es muy difícil focalizar y más en situaciones de estrés, en situaciones en que movilizamos muchas emociones, en que tenemos que dar respuesta rápida, ¿no? Porque el deporte también te exige dar una respuesta rápida. Entonces, el tema de la atención y la concentración para mí me parecen uno de los pilares principales. Ujú. Porque acostumbramos a veces a dispersar nuestros pensamientos, ¿verdad? Nos falta esa capacidad, como estamos comentando, de concentración, de mejorar nuestra atención. El proceso mental que requiere controlar esta situación es difícil, es difícil conseguirlo. Es personal, ¿eh? Todas estas habilidades tenemos siempre que personalizar por el deportista que estamos trabajando, el punto en el que está y las habilidades que tiene en este sentido y las exigencias deportivas que tiene su modalidad. Lo digo porque muchas veces no nos focalizamos, por ejemplo, o queremos focalizarnos en demasiadas cosas, ¿no? A veces la mente tiende a querer controlar a veces más cosas de las que Claro. quizás puede y esto es lo que generalmente genera ese descontrol, esa dispersión, esa falta de concentración. Ujú. A veces hay momentos en que un fallo me hace que me quede ahí enganchada, ¿no? Decir, ostras, pues he hecho esto, ya no voy a conseguir aquello, me quedo centrado en el pasado o me voy al futuro. Entonces, claro, esto la mente realmente es fácil de decir, difícil de aplicar. Entonces, nosotros esto intentamos trabajarlo mucho y es como cualquier otra área, Ujú. necesita entrenamiento día a día. Claro. Todo puede resolverse, entre comillas, puede resolverse con una actitud positiva, con ser capaz de ser
ahora hablaremos de la resiliencia, ¿eh? Pero al margen de esto, actitud positiva. Tú sabes que te conectas a cualquier red social y hay innumerables frases de motivación, en fin, de todos los colores y para todos los gustos. ¿Esto puede ser un elemento suficiente para superar determinada situación conflictiva o solo es algo, digamos, un poco para la galería? Bueno, yo creo que la actitud positiva, yo creo que es una actitud, es un recurso de vida, ¿no? Frente al deporte y frente a la vida, ¿no? Es decir, yo creo que necesitamos tener una actitud positiva también para construir. Otra cosa no quiere decir que porque yo soy positiva, ¿no? O estoy positiva puedo conseguirlo todo, ¿no? El querer es poder. Exactamente, sí, sí, un poco por ahí va. Es decir, Hay que yo matizar, hay soy que matizar. capaz, yo puedo conseguirlo, voy a ser el mejor, pero es que luego no soy físicamente ni mentalmente, por mucho que yo me repita que voy a conseguirlo, que voy a ser capaz de conseguirlo, es que no puedo. Es un elemento que tiene que estar acompañado de otros, ¿no? Porque si no, el factor de realidad. Entonces, hablaríamos de la exceso de confianza. El exceso de confianza es tan malo como, la carencia. Claro, y pecamos mucho los deportistas en general, los deportistas aficionados de un exceso de confianza en nosotros mismos. ¿Es así? Yo creo que en algunas ocasiones podemos decir que sí, ¿no? Que queremos estirar más el brazo que la manga. Claro, y eso no es bueno, eso es contraproducente. Bueno, esto es las consecuencias que, bueno, podemos ver consecuencias desde pequeñas consecuencias a consecuencias grandes a niveles laborales, a niveles Mm, relacionales, de pareja, de familia, a nivel de quemarse en una actividad deportiva, ¿no? Es decir, haber hecho una prueba o practicado un sí, deporte muy al límite y al cabo de un tiempo esa persona no va a hacer absolutamente nada ya de deporte. claro, claro. Cuando buscamos un objetivo, hemos de establecer rutinas a nivel físico y a nivel mental. Entiendo que esta es parte de la labor del psicólogo deportivo. Em, ¿Qué importancia tiene ser capaz de una persona de cumplir esas, un poco lo comentábamos antes, ¿no? Esas rutinas impuestas? Quiero decir, impuestas en el mejor sentido de la palabra. Tú como psicóloga deportiva le dirás a tu cliente, mira, tienes que hacer esto, en fin, vamos a proponerte estas actividades, pero en fin, el cliente, la persona, pues un día no tiene pues demasiadas ganas, se salta determinada rutina que tú le has impuesto, la semana siguiente, pues, no sé, sale con los amigos y se le olvida. Tal. Esto al final se traduce en ¿qué? Bueno, se traduce en que si, claro, normalmente estas rutinas, ¿no? O esta planificación siempre se hace conjuntamente, ¿no? Es decir, el trabajo que hacemos, ¿no? Deportista y psicólogo, no es que el psicólogo te marque, sino que es un trabajo conjunto, ¿no? Yo tengo unas herramientas, yo tengo un conocimiento, pero tú tienes también pues, la necesidad o las situaciones que a ti te van bien y hay que personalizar. Entonces, toda esta planificación se hace de forma conjunta, no es algo que yo marque o recete, sino que es algo que Ujú. el deportista que viene se compromete y se le recuerda que ha de haber un compromiso. Si no se cumple, bueno, al final también es como si tú tienes una planificación, ¿no? Una dieta o si tienes una Claro, planificación a nivel físico, pues claro, si haces un 70%, pues bueno, pues seguramente te repercutirá esto. Entonces, claro, es necesario un nivel de compromiso. Si no, el nivel del objetivo, pues tampoco luego no podemos valorarlo. claro, el deportista que acude al psicólogo deportivo lo puede hacer, como antes comentábamos, simplemente con el ánimo de mejorar su capacitación deportiva, y otros muchos para preparar una competición, para conseguir un objetivo determinado. Esto puede generar la llamada ansiedad precompetición antes de lanzarse al ruedo, ¿verdad? ¿Cómo se controla? ¿Cómo se trabaja esto? Bueno, también volvemos otra vez, ¿no? Al punto de personalizar, ¿no? Es decir, ver un poquito qué es lo que te estresa, ¿no? Yo creo que al final cuando tú puedes preparar o te puedes centrar, ¿no? Muchas veces, ¿qué pasa? Que el deporte ni todo depende de nosotros, ni todo podemos controlarlo. Y son dos premisas que son interesantes, ¿no? Porque si tenemos en cuenta todo lo que depende de nosotros y preparamos y nuestra preparación se basa en lo que depende de nosotros, en lo que nosotros podemos controlar, seguramente la percepción de control aumenta y la confianza también, ¿no? Y esto hace que pues esa persona cuando va a la competición puede presentar nervios, está nervioso, es importante, ¿no? Es algo normal, ¿no? Es decir, es algo que haces porque tú quieres y, por tanto es normal que pase. Después es ver qué se moviliza en cada persona, ¿no? Qué es lo que te inquieta, qué es lo que te preocupa. Y si esto lo puedes trabajar con tiempo,
normalmente se puede vencer en función de cada persona, ¿no? Hay personas que les cuesta más, hay personas que les cuesta menos, pero muchas veces también es hacia dónde dirigimos nuestra cabeza en cada momento, ¿no? Y muchas veces nos vamos ya al no querer fallar, al que quiero que me salga muy bien. Y bueno, yo creo que también cuando acotamos un poquito la mirada y nos centramos en lo que depende de nosotros, esta ansiedad muchas veces se puede recoger. No hace falta que se aniquile, ¿eh? Simplemente se recoge un poquito. Bien, Merichel, dicho esto, este estrés, esta ansiedad, a veces o precompetición o previa a intentar alguno de los objetivos que nos hemos propuesto, también tiene su parte positiva. Quiero decir, te lo comento porque lo que se llama las mariposas en el estómago, ¿verdad? Que uno siente antes de esa competición, esto puede ser un elemento que favorezca el poder conseguir ese objetivo. ¿Hasta qué punto es así? Sí, es lo que has dicho, ¿no? Es decir, es lo que decía que es positivo porque te activa, ¿no? Es decir, a ver, estas mariposas en el estómago, ¿no? Que decías, ¿no? Y que, bueno, se percibe, ¿no? Esa inquietud Sí, sí. antes de empezar un reto, es lo que te ayuda a activarte, ¿no? Estamos hablando de una actividad deportiva y para hacer bien una actividad deportiva necesitamos estar activos, ¿no? Y yo creo que esa ansiedad, ¿no? Pero esa ansiedad que decimos buena o positiva es precisamente la que te activa, la que te ayuda a rendir y a empezar la competición, pues con ganas, ¿no? Mm, Con sí. espíritu. Hay otro aspecto que quiero comentar contigo, Merichel, que en parte tiene algo que ver con el aspecto puramente físico, pero creo que va mucho más allá del aspecto, como he dicho, puramente aeróbico, que es la importancia que tiene o que puede tener la respiración. Vosotros, los psicólogos deportivos, ¿trabajáis la respiración de vuestros clientes? Por supuesto, ¿no? En el tema de precisamente el tema del nivel de activación, ¿no? Que introducía en la anterior pregunta, una de las cosas, ¿no? Que trabajamos es a veces para regular ese nivel de activación en ciertos momentos, ¿no? Ya sean previos, ya Mm, sean durante, pues podemos trabajar con ejercicios de respiración, también ejercicios de relajación muscular, temas de visualización, ¿no? Que nos ayudan a trabajar situaciones, ¿no? O a poder simular, ¿no? Situaciones angustiantes o que queremos trabajar algún aspecto, sí. es una base, ¿eh? La respiración es base. ¿Y en general respiramos bien o respiramos fatal? Respiramos mal en general. Respiramos mal. ¿En qué consiste respirar bien? Bueno, respirar bien, quizás esto un fisio podría explicarlo Claro. muchísimo mejor que yo, pero por lo que puedo decir solo con mi conocimiento, yo diría que muchas veces lo que no hacemos es utilizar toda nuestra capacidad pulmonar. Claro. Me refería, perdona, Merichel, me refería en el sentido, en el concepto de respirar bien, no tanto Sí, en el aspecto puramente físico, que como tú decías, eso quizá un fisio nos lo podría sí. explicar mucho mejor, sino la repercusión que puede tener el hecho de respirar mal en nuestra actitud mental. Porque claro, si no respiramos bien, nos afecta físicamente, pero también mentalmente, porque o hiperventilamos o esa respiración inadecuada impide que seamos capaces de soportar, pues no sé, determinado ritmo durante determinado tiempo, nos hace sentir pues algo más angustiados porque no trabajamos bien, ¿no? Eso nos Por afecta mentalmente. Sí, sí. Bueno, es toda una rueda, ¿eh? Al final el cuerpo y nuestra mente están unificados y muchas veces es como esa aceleración, ¿no? Que se manifiesta a través del cuerpo, pero mentalmente también está, ¿no? Se precipita, no piensa, ¿no? Mm, ¿No? Decir, no da ese paso atrás, ¿no? Muchas veces lo hablo con ciertos deportistas en que toman decisiones sin pensar, ¿no? Y a veces simplemente haciendo unas claro. respiraciones es como dar un paso hacia atrás y tener otra perspectiva, ¿no? Y creo que, como decías, ¿no? La respiración es un reflejo de un funcionamiento en un momento determinado y puede ser también un buen punto de partida para recambiar esto. Mm. Acabas de comentar antes otro aspecto sobre el que quería saber tu opinión, la visualización antes del momento en el que el deportista pues afronta su reto, afronta su competición, en la cual evidentemente pues habrá momentos difíciles, momentos duros, momentos complicados, momentos en que el cuerpo y la mente te dice, oye, abandona porque no vas a poder. ¿Qué importancia le dais vosotros, los psicólogos deportivos, a la visualización previa al momento de ese reto o de alcanzar ese objetivo? Yo creo que, bueno, depende el caso y depende también el deportista. Es una estrategia bastante también básica, bastante fundamental, que nos permite recrear situaciones reales, ¿no? Muchas veces los entrenamientos no nos sitúan, ¿no? Psicológicamente
en la situación o en el contexto de competición o de reto. Entonces, podemos buscar, ¿no?, esos momentos críticos, podemos buscar esos momentos en que una emoción, ¿no?, nos gana la partida y poder trabajar repetidas y repetidas veces. Creo que es una herramienta súper buena porque muchas veces, bueno, hay gente que tiene que competir en lugares donde no entrena o donde no tiene posibilidad en unas condiciones que también son muy diferentes a las que tiene. Entonces, bueno, el tema de visualizar nos ayuda a entrenar, ¿no? Entonces, Claro. bueno, es un escenario de entrenamiento fantástico. Y el hecho de visualizar ese objetivo nos puede ayudar también a controlar, a superar el sufrimiento, porque hay determinadas pruebas, evidentemente, en que por mucho que seamos deportistas, que nos gusta el deporte, pues vamos a sufrir física y mentalmente, sobre todo cuando hablamos de pruebas de larga distancia, pruebas de resistencia, ¿verdad? ¿Cómo se controla el sufrimiento? ¿Cómo podemos ser capaces de superar momentos tan críticos? Bueno, claro, depende de qué pruebas de resistencia al sufrimiento es inherente. Lo que pasa es que aquí sí que diferenciaría dos tipos de sufrimientos. El sufrimiento físico, que es inherente a ciertas actividades, lo que pasa es que, claro, cuando mayor es la preparación, ese sufrimiento parece que está más asumido, ¿no? Que se puede asumir con más facilidad, pero que se sufre Sí, también. sí, evidentemente. Luego tenemos el sufrimiento psicológico, que el sufrimiento psicológico es aquel que aparece cuando veo comprometido mi objetivo, cuando pienso que no tengo los recursos necesarios para hacer frente a la amenaza del reto que tengo yo en ese momento. Y este es el que fastidia más, el sufrimiento Claro, psicológico. sí, sí, sin duda. ¿Qué función tiene el psicólogo deportivo ante la lesión, ante una posible lesión del deportista? Porque eso afecta mucho y no únicamente en la parte física. Mentalmente, un deportista, ya sea aficionado o de élite, se queda hundido cuando una lesión imprevista pues hace que su entrenamiento quede truncado durante días, semanas e incluso meses. ¿Ahí qué función tenéis vosotros? Pues yo creo que es, bueno, una función bastante interesante, ¿no? Que es el trabajo en lesiones, que es el apoyo y el poder, primero, apoyar en cuanto a que esa persona pues asuma, ¿no? Y pueda hacer ese proceso de lesión, que no deja de ser un mini proceso de duelo, ¿no? Porque toda su vida cambia, ¿no? Es decir, Ujú. al final de un día para otro pierde algo que tiene en su día a día y es casi un proceso de duelo. Hay ese primer proceso y después está también todo el proceso de recuperación, ¿no? Es decir, la recuperación activa podemos trabajar muchísimas cosas, ¿no? En cuanto a una planificación de objetivos, en cuanto a poder visualizar también situaciones en las que pueda, pues, también ayudar, ¿no?, a ese pase entre la lesión y la vuelta a trabajar. Y también en función del deportista. Hay deportistas que gestionan mejor ese momento, hay deportistas que les cuesta más, pero en realidad todo proceso es normal, porque al final moviliza emociones y eso pasa en que a veces surja la rabia, la impotencia, la culpa de no haber hecho alguna cosa. Pero la verdad es que mi experiencia es que cuando se puede trabajar, ¿no?, cuando se trabaja con deportistas que han sufrido, ¿no?, alguna lesión, es que luego se preparan mucho más, son más conscientes de la Ujú. alimentación, de los estiramientos, es decir, que realmente la lesión es una oportunidad de aprendizaje. Evidentemente. Dicho todo esto, hemos hecho un pequeño dibujo a grandes rasgos de las funciones principales que cumple el psicólogo deportivo. Eh, Actualmente, hoy en día, la psicología deportiva, por ejemplo, juntamente con la nutrición, que es importantísima también, con un buen entrenador a nivel físico, con una rutina de entreno perfectamente adaptada. Como antes decía Meritxell, pues cada persona es un mundo y todo tipo de rutinas a diferentes niveles hay que adaptarla a las características, ¿verdad?, de cada persona. Pero, a ver, lamentablemente para el deportista aficionado es impensable, en muchos casos, en la mayoría de ellos, que esa persona pueda disponer de un psicólogo deportivo, de un nutricionista, de un entrenador, de un fisioterapeuta, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, dentro de ese contexto, y aunque tú en este caso seas parte implicada, ¿qué importancia le das a la labor del psicólogo deportivo en esta especie de ranking improvisado? Claro, también dependerá, ¿no? Digo, dependerá de las necesidades, porque hay momentos en que una persona pues, puede necesitar más un psicólogo o puede necesitar... Entonces, es difícil, ¿no? Porque yo creo que nada es más importante. Lo bueno es que todo se dé un poquito de la mano, ¿no? Que vayan todos alineados y a veces puede depender de esa persona, ¿no? Que en un momento determinado su angustia pues no le deje cumplir la dieta o se esté cargando más, ¿no?, todo el tema muscular y quizás
necesita más de ese psicólogo en ese momento, ¿no? Pues para poder trabajar claro. todo esto. Hay momentos en que igual se ha trabajado con el psicólogo, porque a veces no necesitamos largos tratamientos, sino trabajar ciertos aspectos y quizás eso se ha trabajado y otro profesional pues cobra más, necesita más espacio. Entonces, Claro. yo creo que al final se trata de alinear, ¿no? Y valorar en función del momento cada deportista. Te voy a hacer dos últimas preguntas, Meritxell, si te parece. Genial. ¿En qué momento consideras tú, bajo tu experiencia, que un deportista debería acudir al psicólogo deportivo? ¿Cuál sería ese momento adecuado en el que tú o cualquier otro psicólogo deportivo le puedes ayudar? Mira, yo te diría que cuando la persona valore que lo necesita. Así de simple. Es que si viene, claro, es decir, el momento no es el mío, es el suyo, ¿no? Y si él viene en Claro. su momento, le va a dar mucha más utilidad y mucho más, se va a implicar mucho más, se va a comprometer más con el espacio. Mucha gente a veces, muchos deportistas, oye, a este chico, esta chica le vendría muy bien un psicólogo deportivo. Sí. Bueno, también es verdad que depende de la franja de edad o depende muchas veces también, como decíamos antes, ¿no? Pues puede venir una persona que la deriva, pues un entrenador. Entonces, bueno, quizás el trabajo inicial es plantear precisamente esto, ¿no? ¿Qué objetivo se puede poner? ¿Qué utilidad le puede dar a este espacio? Y por eso es tan importante, ¿no? Lo que te comentaba. Claro, y hay momentos en los que tú como profesional dices, bueno, a tal persona, bueno, ya no me necesitas, ya puedes valerte por ti mismo, por ti misma. ¿Eso acostumbra a suceder? Sí, 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 claro. Hay momentos en que se ha conseguido el objetivo, ¿no? También depende del objetivo, ¿no? Hay personas o Claro. deportistas que buscan más un acompañamiento de temporada y quizás haces un trabajo más a largo plazo o los vas acompañando a lo largo de la temporada con una frecuencia que puede variar en función de su necesidad, ¿no? Que quizás al principio es más Ujú. frecuente y después pues igual son personas que ves menos a menudo y personas que trabajan cosas súper específicas, haces un determinado número de sesiones que es las que él necesita o ella y ya está y te despides. Sí, sí, sí. Em, la última pregunta. Bueno, al margen de que quizá quieras tú añadir algo, algún concepto, algo que no te haya preguntado o alguna cosa que tú quieras dejar bien claro. A mí me gustaría que tú explicaras a todo el mundo si a día de hoy acudir a un psicólogo deportivo, como tú has dicho, cuando la persona crea que lo necesita, es caro. ¿Cuánto Yo, cuesta un psicólogo deportivo? No hace falta que digas cifras, pero claro. comparativamente hablando. Bueno, yo creo que menos de lo que la gente se puede pensar, seguramente, ¿no? Y bueno, al final estamos hablando de que realmente, ¿no? Si necesitamos hacer unas sesiones, muchas veces, ¿no? Invertimos, ¿no? En bicicletas, por ejemplo, ¿no? Yo que estoy en el mundo del Sí, ciclismo, bicicletas de más de 10.000 euros y luego claro. no somos capaces de invertir unas sesiones que no te van a costar ni un 1%. O sea, Si no, te iba a comentar que precisamente con lo que cuesta hoy en día una bicicleta de gama alta, tenemos psicólogo deportivo para un año o más, claro, no, no, y tanto, y tanto. ¿No? seguro. Entonces, yo creo que si tú le das utilidad, no te sale caro, ¿no? Y que al Mm, final es un tema de decir, poder disfrutar de lo que haces, poder beneficiarte también de esta parte, pues creo que no es tan caro, ¿no? Es decir, sí que es sí, verdad que no es gratuito, pero nada claro. es gratuito en esta vida. Todo está en función de la necesidad, todo está en función de la necesidad que tenga uno mismo de Claro, recibir ese apoyo a claro. nivel psicológico. Por cierto, y ahora sí que ya lo dejamos ahí, si decidimos acudir a un psicólogo deportivo eh, perfectamente formado y perfectamente reglado, ¿en qué tenemos que fijarnos? Bueno, yo pienso que es también preguntar, ¿no? Es decir, porque muchas veces no sabemos la formación que tiene, ¿no? Es decir, un profesional, ¿no? Y muchas veces, pues por el nombre, a veces también podemos tener dudas, ¿no? Porque a veces utilizamos terapeuta, utilizamos, ¿no? Ujú. Eh, palabras, ¿no? Que pueden inducir a la duda. Yo creo que lo mejor es preguntar, ¿no? Es decir, claro, en la parte clínica tenemos el tema de la colegiación, ¿no? Que ya, Exactamente. claro, de alguna manera está más regulado. Yo creo que también es preguntar, ¿no? ¿Qué especialidad tiene? Sí. Y es importante esto que has dicho, que el psicólogo al que nos dirijamos esté colegiado. Bueno, yo creo que sí, que debería ser, que todos Mm, deberíamos estar colegiados. Claro, yo ajá, como vengo de la rama clínica, pues quizás claro, esto lo tengo súper incorporado. Estoy sí, sí, colegiada, sí. tienes una responsabilidad civil, ¿no? Es decir, una Mm, serie
responsabilidades y obligaciones que a veces no tenemos con otras profesiones y hacen que no tengamos regulación. Claro, Meritxell Bellatriu, psicóloga deportiva. ¿Quieres añadir algo más, un comentario final, algo que te apetezca decir y ya cerramos la entrevista? Bueno, la verdad es que yo creo que ha sido bastante completa. Podríamos hablar mucho más, pero si no, otro día Claro, seguimos y ningún problema. O sea que yo creo que está muy bien. gracias. Pues para mí ha sido un placer, un auténtico placer hablar con Meritxell Bellatriu, psicóloga deportiva. Como tú has dicho, podíamos hablar mucho más tiempo, pero creo que como primera aproximación a la figura del psicólogo deportivo, creo que hemos dado ya suficiente información para que todos aquellos que nos hayan visto, que te hayan escuchado, que te hayan visto, tengan ya una idea mucho más formada de lo que puede ofrecerles la figura del psicólogo deportivo. Meritxell, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias a ti.